Bueno, entonces, chicos, nosotros, en resumen, lo que hemos estado viendo es que puedo yo generar un modelo matemático para poder determinar una solución a un problema, ¿sí? Ese problema es porque yo tengo un objetivo, ya sea maximizar algo o minimizar algo. Pero el tener ese objetivo no es tan sencillo, tengo ciertas restricciones, ¿sí? Que tengo que tomar en cuenta para poder resolver ese problema. En este caso son recursos, mano de obra, material, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces nosotros en un principio se acuerdan que les hablaba de que había soluciones que eran eficientes, otras que eran efectivas, otras que eran eficientes y efectivas, y que cuando hablábamos de restricciones, hablábamos que teníamos que ver algo acerca de la factibilidad, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor que yo tengo mi problema de que siempre ando tarde y pierdo el camión para ir a mi trabajo, ¿sí? Porque pasan a ciertas horas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, algo que sería factible, bueno, algo que sería una solución es comprarme un coche, pero si yo tengo nada más 100,000 pesos para comprar ese coche, pues entonces tengo que ver que, por ejemplo, comprarme un BMW último modelo, pues no es aunque sea una solución efectiva para llegar temprano a mi trabajo, para no andar perdiendo yo el camión y demás, pues no es factible porque un BMW último modelo pues no me salen 100,000 pesos, ¿verdad? Entonces siempre voy a tener restricciones que yo tengo que considerar cuando yo quiera resolver un problema. Cuando nosotros empezamos a tener en nuestro modelo esas restricciones, aunque ustedes no lo crean, geométricamente se forma algo que le llamamos nosotros un espacio de soluciones. Y el objetivo, matemáticamente hablando, es en ese espacio nosotros buscar cuál es la mejor solución que está dentro de ese espacio de soluciones, porque esa es nuestra región factible. Una manera de nosotros poderlo abstraer y visualizar es cuando nada más tenemos dos variables de decisión. ¿Por qué? Porque lo podemos graficar sencillamente. Cuando nosotros tenemos solamente dos variables de decisión y n número de restricciones, nosotros eso lo podemos graficar y mediante una gráfica poder determinar cuál es la mejor, cuál es la mejor solución posible a ese problema. La mejor solución posible, nosotros le decimos cuál es la solución óptima, ¿sí? La óptima quiere decir que no hay ninguna que sea mejor que esa, dadas las restricciones que yo tengo, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de eso, vamos a empezar a hablar, vamos a introducir ciertos conceptos base que van a ayudar a lo que vamos a ver el próximo martes, si Dios quiere y no pasa nada como esta semana, ¿sí? Que se llama el método Simplex. El método Simplex es importante que lo vean, vamos a hacer unos ejercicios, van a hacer ustedes unos ejercicios pequeños y todo, pero los problemas que ustedes modelaron, esos ustedes no los van a hacer con el método Simplex. ¿Por qué? Porque son muy laboriosos de que los hagan. Entonces ahí es donde ya vamos a empezar a usar un software donde ustedes van a tener que ese modelo que generaron, pasarlo al formato estándar, y el formato estándar es el que meten en el software. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces voy a compartir unas diapositivas. ¿Se ve la reproducción de la diapositiva? Sí, se ve. Sí, bueno. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito. Este es un modelo es un modelo de programación lineal de maximización donde tengo dos variables. Me dice que tengo que maximizar la función objetivo de x0 igual a 10x1 más 15x2 sujeto a 10x1 más 20x2 menor o igual que 4000, x5, x5. 5x1 más 5x2 menor o igual que 1500, 4x1 más 2x2 menor o igual que 800. Y tengo que considerar que x1 y x2 deben ser mayor que 0. Bueno, aquí tengo solamente dos variables de decisión. Con dos variables de decisión yo puedo determinar o yo puedo generar las gráficas, ¿sí?
la gráfica de este modelo lineal. Ojo, otra vez, se puede con tres, pero ahora sí que tienen que traer muy buenas bases de todo lo que es geometría analítica y geometría y cuestiones de cálculo vectorial, que creo que ahorita por meterles matemáticas iniciales en primer semestre van desfasados en eso. Entonces, pero, o sea que creo que el cálculo vectorial apenas lo están viendo ahorita, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cómo se grafican las desigualdades? Por ahí, ¿se acuerdan que en el examen diagnóstico les pregunté acerca de eso? Chicos. Sí, profe. Ok. Yo espero, o el objetivo del examen diagnóstico y que sea autocalificado, es de que ustedes se den cuenta en qué puntos estaban mal y revisaran. Entonces, aquí vamos a ver cómo graficamos esta línea, ¿no? ¿Cómo voy a graficar esta línea? Pues voy a agarrar la primera desigualdad, que es 10x1 más 20x2 menor o igual que 4000. Y yo voy a decir, bueno, ¿qué pasa cuando x2 es igual a 0? Pues cuando x2 sea igual a 0, ¿sí? O sea, quiere decir que no me muevo hacia arriba en mi gráfica, me voy a quedar en el eje en la abscisa de x1. ¿Cuánto vale x1? Pues yo sustituyo, a ver, 20 por 0, 0. Entonces tengo 10x1 menor o igual que 4000. Vamos a suponer que yo digo igualo a 4000. 10x1 igual a 4000. ¿Cuánto tiene que valer x1 para que me dé 4000? 400. 400. Entonces yo en la gráfica voy y ubico donde está el 400. A ver si se ve aquí. No, a ver si se ve aquí. ¿Cómo le hago para anotar? No veo. Pero sí se dan cuenta que en el eje de x1 pasa una línea, la línea azul pasa por el 400, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque cuando x2 vale 0, o sea, cuando no me muevo hacia arriba, x1 vale 400. Entonces, ahora, para determinar el otro punto, yo digo x1 vale 0, ¿sí? Y digo 20 igual a 4000, ¿cuánto tiene que valer 4000? Bueno, perdón, ¿cuánto tiene que valer x2 para que sea igual a 4000? 200. 200. Entonces, si yo me voy aquí, se dan cuenta que tengo 80, 160 y entre 160 y 240 a la mitad está el 200. Entonces, ¿qué pasa? Con una regla, uno esos dos puntos y esa es mi desigualdad. Ahora bien, me dicen que sea menor o igual que 4000. Por eso ilumino toda la parte que está debajo de esa línea, porque eso es lo que me está representando. ¿Sí? Esa línea azul es cuando exactamente valga 4000, pero si yo quiero que valga menos de 4000, cualquier línea que yo trace dentro del área sombreada en azul es válida. ¿Sí? Profa, Mande. una pañice que si la puede aceptar, por favor. ¿Duda, pregunta hasta aquí de cómo saqué esa recta y por qué se sombreó toda esa parte debajo de la recta? No, profe. Okay. No, profe. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo alguien con duda? Sí, yo acabo de entrar. Ah, ok, hija. Estamos viendo cómo graficar desigualdades para aplicar el método gráfico. El método gráfico, les comentaba a tus compañeros, que es ya para resolver un modelo. Ahorita nada más habían hecho modelos y ahorita ya vamos a darle una solución. Este método gráfico sirve nada más cuando tengo dos variables de decisión, ¿sí? Entonces ahorita estábamos viendo cómo graficar esas desigualdades. Ahorita con la segunda desigualdad voy a explicar lo mismo, ¿sí? Que es la de x1 más x2 menor o igual que 1500. Otra vez, yo tengo que suponer
Y digo, bueno, si x2 vale 0 y yo supongo que en lugar de tener una desigualdad tengo una igualdad y digo x1 más x2 igual a 1500 y x2 es igual a 0, ¿cuánto tiene que valer x1 para que multiplicado por 5 me dé 1500? Como dijo, Si yo aquí tengo 5x1 más x2, vamos a suponer que lo igualo a 1500. Y digo que x2 vale 0, que quiere decir que no me muevo hacia arriba, que me quedo en el eje de las x1. ¿Cuánto tiene que valer x1 para que multiplicado por 5 me dé 1500? 300. 300. 300. Entonces, si se fijan, en el eje de las X, la línea roja o magenta o color raro, corta por donde está 300, ¿sí? Porque son 280, 290, 300, ¿sí? Y lo mismo va a pasar cuando X1 valga 0, ¿sí? Pues también va a valer 300 X2. Entonces voy donde X2, que en este caso es como si fuera mi eje de las Y, ¿verdad? Voy hasta donde está 300, agarro una regla, trazo una línea recta que une esos dos puntos y esa es cuando vale 1500, pero yo estoy diciendo que puede valer igual a 1500 o menor que 1500. Entonces, ¿qué hago? Sombreo todo lo que está por debajo de esa línea, ¿sí? Y cualquier línea que yo trace dentro de esta área es válida para esa desigualdad. ¿Sí? Pero Sí. la remarcada es la que me daría la igualdad. Lo mismo voy a hacer con la de 800. ¿Cuánto vale x1 si x2 valiera 0? Ah, pues 4 por 200 me da 800. Y otra vez voy, marco el 200 en x. Y aquí, bueno, voy a suponer, ¿no?, que la x2 es la y. Entonces digo, ¿cuánto vale x2 cuando x1 es 0? Pues 400, voy, ubico 400, uno esos dos puntos en una recta y como estoy diciendo que es menor que 800, ilumino toda esa parte, ¿sí? Pero ahora bien, me están diciendo que tengo que satisfacer todas esas desigualdades al mismo tiempo. Entonces yo voy a hacer un traslape de esas tres áreas y quedaría así, lo que ya hicimos anteriormente, ¿sí? Ahora, ¿cómo saco la función objetivo? Me van a decir, oye, ¿y la función objetivo qué onda? La función objetivo ustedes le pueden poner un valor el que ustedes quieran, ¿sí? La cuestión es que me da una inclinación. O sea, yo lo que necesito es la inclinación de esa función objetivo. Y voy a suponer que vale 6,000. Voy a poner tres casos, que vale 1500, que vale 3300 y que vale 6000. Y hago lo mismo. A ver, cuando x1 vale, cuando x2 vale 0, y si x0 es igual a 1500, ¿cuánto vale x1? ¿Sí? Y viceversa, así con los tres valores. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tener tres líneas. Esas tres líneas negras es mi función objetivo cuando esa función objetivo vale esa cantidad. Si se fijan, son líneas paralelas. Aquí lo que me interesa es la inclinación de esa recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa recta nosotros la vamos a mover. Hagan de cuenta que yo nada más grafiqué la de x0 cuando es igual a 1500, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que identificar, ojo, ¿qué pasa? Si yo digo que tengo una solución, a ver, vamos a ver porque si no, no se me va. Están viendo esta pantallita, ¿verdad? Es que si no, no voy a... ¿Qué pasa? ¿Ven el cursor? Sí. ¿Qué pasa si Sí. yo digo Sí. que elijo una solución que está aquí, en este punto de aquí?
No es posible, ¿no? Porque no se interceptan en las tres. Exactamente, no es posible porque nada más estoy satisfaciendo una desigualdad y las otras dos ya no, o sea, ya no las estoy satisfaciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar el espacio de solución factible. ¿Cuál es el espacio de solución factible? Donde las tres áreas que sombreé se intersectan. Entonces, ese polígono que ustedes ven ahí trazado, se le llama un polígono de soluciones o en sí se le llama espacio de soluciones. Ese es mi espacio de solución factible. Cualquier punto que yo elija dentro de ese polígono es factible, pero ahora yo tengo que buscar cuál es el mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el mejor? Yo voy a agarrar una línea, por ejemplo, yo les decía la de 1500, y esa línea yo la voy a desplazar, pero en la misma dirección hacia arriba, ¿sí? O sea, siempre cuando yo diga maximizar, el tip es como que me voy de mi origen, del 0, 0, ¿sí? Que pase por ahí la línea y la voy a desplazar por mi espacio de soluciones. Y el último punto que toque ese espacio de soluciones, digo, el último punto que yo toque de mi espacio de soluciones con esa recta, esa es mi solución. En este caso, si yo elevo, me voy a dar cuenta que el último punto que toco es cuando X1, aquí tengo que ver la intersección de ese punto. Cuando X1 vale, son 400 entre 3. ¿Cuánto es 400 entre 3? 133, ¿no? 133. Entonces, si ahí más o menos se dan cuenta, ¿sí? Son 120, 130, por ahí si ustedes suben, pues anda más o menos en el 133, porque 120, 130, 140, 150, 160, y entonces está entre el segundo intervalito, entre el 200, entre el 130 y en el 140 está ahí, más o menos como a la tercera parte de ese cuadrito, entonces es más o menos ahí. Y también X2 me da lo mismo, 133, vamos a ver, son 80, 90, 100, a ver, 80, espérame, aquí son de a 2, ¿no? Sí, son 80, 100, 120, 133, anda por ahí. Si yo me guío por reglas, pues me voy a dar cuenta que es más o menos X1 133 y X2 133. Y esa es mi solución objetivo. O sea, esa es mi solución factible, mi solución óptima. Si yo 133 voy y lo sustituyo y digo 10 por 133 más 15 por 133, X0 va a ser igual a 3,333. Y ese, por ejemplo, supongamos que yo quiero, es la ganancia, ¿sí? Mi máxima ganancia para producir el producto X1 y X2, dado las restricciones que tengo ahí, son 3,333 y es la mejor ganancia posible que yo puedo tener. ¿Sí? Es la más óptima. Si yo voy y, ojo, agarro mis puntos extremos son los puntitos blancos. Y sustituyo, por ejemplo, pues ahora sí que la del origen, pues me va a dar 0, ¿verdad? Si subo hacia arriba, yo voy a tener que es X1 es 0 y X2 es 200, son 60, 180, 200. Si yo sustituyo 200 por 10, me va a dar 2000 por 0, pues me va a dar, si yo me ubico en este puntito aquí, si yo me ubico en este punto de aquí, van a ser 200 por 10, va a ser 2000, ¿verdad? Si yo me ubico aquí en este punto de aquí, van a ser este 0, este es 15 por 200, me va a dar 3000. Entonces, si yo me ubico en este punto de acá y yo sustituyo,
pues va a ser 3,333. Entonces esa es la mayor, porque acá me da 2,000 y acá me da 3,000, acá me da 0, aquí me da, pues es la mejor posible, ¿sí? Y así es como se resuelve en el método gráfico. Por ahí les subí un material, porque dependiendo de cómo me quede mi gráfica, yo voy a saber si tengo una única solución, ¿sí? Si tengo más de una solución, si es infactible, o sea, que no tenga, que, ¿sabes qué? Pues, o sea, tu espacio de soluciones pues, no me da un polígono, ¿sí? Tiene que ser un polígono, y por lo tanto, pues, no hay ninguna solución que satisfaga todo, o así es que revisa tu modelo, porque a lo mejor lo tienes mal, o en realidad no existe una solución factible, ¿sí? O sabes que tienes una solución o un espacio de soluciones que no está acotada y dependiendo de lo que yo quiera, pues no puedo darte una solución, o no está acotada, pero sí te puedo dar una solución. Entonces yo les voy a poner de tarea 5 problemas y ahí me tienen que decir, pues mira, tienen que graficarlo. Yo les voy a recomendar que esta actividad sí la hagan a mano, de preferencia en hoja cuadriculada. Sí. Para que sea más fácil para ustedes. Si ustedes llegan a tener acceso a hojas milimétricas, pues hasta les va a funcionar muchísimo mejor, ¿sí? Y aquí el objetivo que ustedes van a tener que hacer es que ustedes van a graficar, van a identificar, van a colorear su espacio de soluciones y van a identificar los puntos extremos. En este caso, este polígono, ¿cuántos puntos extremos tengo? Son las bolitas blancas. ¿Cuántos tengo? 4. Entonces ustedes van a graficar las restricciones, ¿sí? Van a colorear el área donde todas intersectan y me van a poner, el espacio de solución tiene tantos puntos extremos y es una solución, ahí les subí material y van a identificar, a ver, es una solución finita única, es una solución finita con múltiple, o es una solución factible no acotada sin solución, o con solución óptima finita, o solución óptima múltiple. Ahí en los ejercicios en los apuntes que yo les subí, vienen ejemplos, ¿sí? De diferentes, o sea, cuando ustedes estén graficando diferentes tipos de espacios de solución, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en la práctica, aunque ustedes no lo crean, pues yo no voy a tomar, no tengo, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Hay un modelo que tiene, por ejemplo, el que les subí, el del ejemplo de la producción, de la programación de la producción, de cuántos productos tengo que producir el primer mes, cuántos el segundo y cuántos el tercer mes, cuántas variables de decisión no eran. ¿Sí revisaron ese ejemplo? Sí, profa, eran los 3 productos para los 3 meses. Entonces ahí eran ya 9 variables de decisión. Entonces yo nada más les pregunto, ¿podemos graficar en 9 dimensiones? No creo. No, nada más lo máximo que nosotros podemos graficar es en 3 dimensiones porque vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿no? Pero los problemas de programación lineal o los problemas de optimización, desgraciadamente de la vida real, son multidimensionales. Entonces, si yo abstraigo muy bien estos conceptos en 2 dimensiones, voy a poder generar conceptos, ahí les va. Voy a poder abstraer conceptos más elaborados, ¿sí? Aquí lo que interesa es, por eso me gusta ver mucho este tema y que se quede aclarado, es de que yo voy a tener muchas restricciones. Cada restricción va a implicar una recta en mi espacio de soluciones, o sea, un lado de mi polígono, ¿sí? Y cada intersección de esas restricciones que agrupan mi espacio de solución factible va a ser un punto extremo. Una de ellas, por ejemplo, aquí les puse la línea roja es mi función objetivo. Si se dan cuenta, esa línea
la traslado en todo mi espacio y si se fijan hay una línea punteada roja. Quiere decir que trasladé esa función objetivo y ese último punto es el óptimo, ¿sí? Y entonces me dicen, si la solución óptima a un problema de programación lineal existe, entonces esta debe encontrarse en un punto extremo o en la combinación convexa de puntos extremos adyacentes del conjunto de soluciones factibles. Ahí, o sea, en resumen, está en un punto extremo. Y mi espacio tiene que ser convexo. ¿Qué quiere decir convexo? Que si yo elijo dos puntos de mi polígono y trazo una línea recta, esa línea recta tiene que estar contenida en mi espacio, en el polígono. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría, chicos, si yo tuviera un espacio así? Ahorita les voy a enseñar. Este espacio no es convexo. ¿Por qué? Porque si yo elijo un punto de aquí y otro punto acá y yo quiero trazar una línea entre ellos, esta parte de mi línea ya no está dentro de mi polígono. ¿Sí? Entonces, una restricción para la programación lineal es que mi polígono tiene que ser convexo. ¿Se entendió el por qué esto no es convexo? Sí. Ok. Sí, doctor. Y ahora bien, yo les decía, ¿por qué es importante el que ustedes entiendan este detalle y demás? Cuando nosotros trabajamos con el método Simplex, que es lo que vamos a ver más adelante, lo que hace el método Simplex, imagínense que yo tengo más restricciones. Por cada restricción que suceda, por cada restricción que pase, yo voy a tener más líneas rectas, ¿sí? Cada restricción es más líneas rectas, lo que hace que mis puntos extremos aumenten, ¿sí? Ahora, esto es para dos variables con muchas restricciones. Entonces yo estoy viendo, a ver, pues tengo dos variables, tengo un polígono. Entre más restricciones tenga, mi polígono se va haciendo de más lados y tengo más puntos extremos y tengo que evaluar esos puntos extremos. El método simple lo que hace es de que va y agarra cada punto extremo y evalúa qué valor tiene mi función objetivo y el que sea el mejor con ese se queda, ¿sí? Pero imagínense ahora si yo les digo que yo ya no tengo dos variables de decisión, que tengo tres variables de decisión. Ahora tengo que trasladarme a que yo ya no tengo líneas rectas, tengo planos. Tengo planos en mi espacio tridimensional porque tengo tres variables de decisión y yo ya tengo volúmenes, ¿sí? Y mi función objetivo ya no es una línea recta, es un plano. Y ese plano yo tengo que moverlo para ver qué punto extremo de ese volumen es el que va a tocar, ¿sí? Entonces sí se van viendo que a lo mejor no lo puedo graficar, pero sí lo puedo imaginar, ¿sí? Entonces yo ya voy a tener polígonos o volúmenes de decisión. Yo nada más les voy a dar un ejemplo. Yo trabajé y lo tengo aquí como referencia porque luego no me acuerdo. Yo trabajé con problemas de optimización basados en grafos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un grafo y trabajamos con un problema que más adelante a lo mejor se los platico y todo, y los que si tienen curiosidad ahorita van e investigan, se llama un problema de coloración de grafos, ¿sí? Yo tengo que decidir cómo colorear ese grafo de manera que dos nodos adyacentes no tengan el mismo color. Y ese es un problema difícil. Entonces, yo tengo que decidir de qué color pintar cada nodo. Entonces, si yo tengo 3 nodos, pues tengo 3 variables de decisión. Si tengo 5 nodos, tengo 5 variables de decisión. Yo trabajaba con grafos de 4096 nodos. ¿Cuántas variables de decisión tenía? 4096.
4096 variables de decisión. O sea, yo estaba trabajando con un problema de 4096 dimensiones. Díganme si eso se puede graficar, obvio no, pero sí se puede abstraer en la imaginación más o menos que yo voy a tener algo que los matemáticos les llaman hipervolúmenes, o les llaman hipervolúmenes o les llaman poliedros, ¿sí? Poliedros de decisión. ¿Y qué es lo que me restringe que tenga yo, que yo decida poner un color o otro? Pues si son adyacentes, entonces las aristas son las que me restringían eso, ¿verdad? Entonces yo tenía grafos con 4096 nodos y tenía 8300, o sea, lo máximo de aristas que yo manejé fueron 8386 aristas. Entonces yo tenía un problema con 4096 variables de decisión y 8386 restricciones. Entonces imagínense de cuánta dimensión era y cuántas caras tenía esa cosa ahí enorme en el espacio multidimensional, ¿sí? A lo que voy es de que si yo abstraigo muy bien todos estos conceptos en 2 dimensiones, me voy a poder dar cuenta que el poder determinar una solución óptima para un problema como los que ustedes modelaron, donde no nada más tienen 2 variables de decisión, sino tienen 3, 6, 9 variables de decisión, pues no es trivial, ¿sí? No es algo así como de enchila mi otrilla. Diría mi hermana, ¿no? Porque hasta para enchilar una tortilla, que suena fácil, pues hay sus pasos, ¿no? Para realizar, ¿no? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Porque es importante que yo comprenda ciertos términos usando el método gráfico, que yo pueda entender que es un espacio de solución, qué son mis puntos extremos, el cómo determinar mi función, mi solución óptima, eso es importante. ¿Dudas, preguntas? Creo que tengo una yo, profa. Ajá. Hace rato dijo algo de que cuando se tienen varios puntos, entonces los va a ir uniendo, algo así, y después los iba a transportar. ¿Cómo? Entendí eso. No, yo tengo mis restricciones. Yo tengo mis restricciones. Por ejemplo, ahí yo ya determiné mi espacio de solución factible. Y yo voy a tener que generar, por ejemplo, ahí yo tengo, las líneas verdes son mis restricciones y tengo esos puntos extremos. Los puntitos azules son mis puntos extremos. En algún punto extremo está mi solución factible. ¿Sí? Bueno, todas las soluciones dentro de mi polígono son factibles, pero en el punto extremo de esos polígonos está mi solución óptima. En algún punto, ¿sí? Yo lo que podría hacer es dar valores, por ejemplo, ¿cuánto vale la función objetivo cuando mi x1 y x2 vale este punto? Cuando vale este punto, cuando vale este punto, cuando vale este punto, cuando vale este punto. ¿Cuál sería el valor de mi función objetivo? De hecho, eso es lo que hace el método simplex. En el método gráfico, lo que yo hago es de que yo trazo una línea recta, ¿sí? Trazo una línea recta y desplazo esa es la que desplazo. Desplazo mi línea recta de manera paralela. Van a tener que utilizar juego de geometría si saben cómo trabajar para que la línea, agarren la inclinación de la línea y puedan paralelamente desplazar esa línea. Y cuando llegue a tocar el último punto extremo de ese polígono, esa es mi solución óptima. Esa es la que hablas acerca de desplazar. ¿Sí? O sea, esa es la única línea que yo voy a mover. ¿Sí quedó claro? O tú es cuando tú dices que cuando tú dices que 1 o 2 puntos para sacar estas desigualdades. Esto es para graficarlas. Que yo veo, para yo poder graficar esta línea recta, yo una la sustituyo en 0, determino cuánto vale x1 cuando x2 vale 0, determino
x2 cuando x1 vale 0 y uno de esos puntos con una línea, con una regla para trazar esa línea recta. Pero es porque así se grafican esas desigualdades, cuando son dos variables. Ahí es cuando yo decía que se unían. Pero eso nada más es para sacar la desigualdad. ¿Sí? Se sacan las desigualdades, veo cuál es el área que se intersecta y checo cuál es el último punto de agarrar una función objetivo y veo cuál es la última que está ahí. Si no me expliqué, díganme. Profa, Ande. ¿algún libro que recomiende sobre este tema? Se los puse ya en material bibliográfico. El material bibliográfico y aparte le subí ya le subí material acerca del método gráfico. Por ahí debe Disculpe, estar. profa. Ande. Me había sacado porque está lento mi internet. La pregunta era cuando puso la imagen del Pietro, donde tenía varios esquinitas. Se te oye muy cortado. ¿Ya me escucho bien? Sí. Ok. La pregunta era, puso el Pietro. Ahí fue algo de que se iban a desplazar las líneas. ¿Por qué? La única que se desplaza es la de la función Bueno, objetivo. mencioné algo así. La única que se desplaza es la de la función objetivo. Por ejemplo, ahí la línea roja es la función objetivo. Yo trazo una línea, o sea, yo le pongo a la función objetivo, a diferencia de las restricciones, no tienen un valor de menor o igual a algo, ¿verdad? Porque el valor de la función objetivo yo lo tengo que determinar. Pero para trazar esa función objetivo yo le voy a dar un valor el que ustedes quieran, ¿sí? Que los ayude a graficar una línea. Esa línea de la función objetivo es la única que ustedes tienen que desplazar procurando que tenga de hecho no es procurando, debe tener la misma inclinación que tenga esa línea que trazan. Esa es la única que van a desplazar por todo su polígono, por todo su espacio de decisión, y el último punto que toque esa línea que representa la función objetivo, esa es su solución óptima. Pero la función objetivo es la única línea que ustedes van a desplazar. Las demás se quedan ahí fijas. Las restricciones se quedan fijas. ¿Sí quedó claro ese punto? Sí, profe. Ok. Nada más que anda súper lento mi internet. Ah, ok. Bueno, entonces yo les voy a subir, pensé que ya se los había subido todo, pero les voy a subir material, les voy a poner ahí, por ejemplo, el material del método gráfico. Vienen varios ejemplos, el modelo, la gráfica y qué tipo de espacio de solución es para que ustedes puedan hacer su actividad. Van a ser 5 problemas. Cualquier cosa, el martes me pueden preguntar dudas y demás. ¿Sí? Ahora bien, me voy a dar la oportunidad para irles comentando, chicos, cómo va a ser el examen. Para que lo comenten, bueno, como quiera este video yo lo voy a subir, pero para que también le vayan comentando a sus compañeros. Con tiempo les voy a decir el día del examen. Va a ser un único día de examen. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a ser un solo problema, pero de ese solo problema ustedes van a tener que hacer varias cosas. Por ejemplo, van a tener que sacar
el modelo, ¿sí? Van a tener que hacer el método gráfico de ese modelo. Para empezar, ya si les estoy diciendo método gráfico, quiere decir que el modelo, ¿cuántas variables máximas puede tener? 3. ¿Qué es lo, les estoy enseñando con 3? Ah, no. ¿Cuántas va a tener? Con 2. Con 2, ¿verdad? Entonces, les estoy diciendo, les voy a poner un 2. problema. Van a tener que sacar el método gráfico, así es que más o menos por ahí va a tener 2 variables de decisión. Y aparte, les voy a decir, Profa. anéxenme, mande. No, termine y ahorita le pregunto. Okay. Van a sacar el modelo, lo van a resolver con el método gráfico y aparte les voy a decir que quiero la solución mediante el método simplex, pero no el método simplex a mano, que lo van a meter en el programita y me van a dar la solución también con el método simplex que les arroje el programa, que más adelante les voy a decir cuál instalen. ¿Qué va a pasar? Que yo ese día, el día que yo les programe el examen, yo les voy a decir, tal día va a ser el examen. A cierta hora del día se va a habilitar en el Classroom para que ustedes, va a ser una encuesta, va a ser un examen, un formulario de Google Forms, donde ahí yo voy a hacer que ustedes seleccionen varias cosas dependiendo de la talachita que ustedes hagan, ¿sí? Para contestarme las preguntas, ustedes van a tener que hacer todo eso en su cuaderno para poderme contestar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero aparte, me van a tener que anexar en PDF la evidencia de que hicieron esa talacha en su casa, pues. Porque es muy fácil que se estén pasando las respuestas, ¿no? Mira, tal es la opción 2, tal es la opción 3, tal es la opción 4, ¿sí? Pero aparte me van a tener que anexar las talachas que hagan, ¿sí? Miren, este es un ejemplo de lo que van a tener que hacer en su tarea. ¿Sí me alcanzan a ver? A ver, van a tener que poner cosas como estas. Este es un ejemplo de uno de los ejercicios de sus tareas. Este es otro ejemplo de ejercicios de sus tareas, ¿sí? Eso lo van a tener que hacer para poderme contestar el formulario. O sea, aparte de contestarme el formulario, van a tener que subir el PDF con las hojas donde hicieron toda su tareita, toda su talachita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para meter ese problema al programa para el método simplex, pues van a tener que transformar su modelo que hicieron a un modelo al formato estándar, ¿sí? Que es la actividad que tienen que entregar el día de hoy. Lo del formato canónico y el formato estándar. ¿Dudas, preguntas? Profa, Mande. en esos formatos que subió tengo una pregunta. Ajá. ¿Sí se la puedo hacer? Sí. Es que ve que hay una regla que para transformar hay que multiplicar por -1. Sí. Lo que puso, a ver, lo estoy buscando. No, en un ejemplo que puso, sí cambió todo a -1, pero en la descripción de la regla había cambiado el resultado a -1. Y en el ejemplo, el resultado era igual o mayor, no recuerdo, pero era -1. Y ese resultado ya no multiplicó por -1 porque se hubiera pasado positivo, sino que dejó el -1 tal cual. Dime cuál, porque a lo mejor fue un error, pero dime exactamente cuál. Lo estoy buscando. A ver. Es en el formato canónico, en el ejemplo del formato canónico. Ajá. Cuando en el valor absoluto, Sí. ahí ya pone que para el valor absoluto hay que hacer 2 desigualdades. Sí. Y ya una la convierte, en una el resultado es positivo y en la otra el negativo. Pero la que queda el resultado negativo queda como
una desigualdad, que negativo el resultado. Y así se queda después. Ay, creo que no me escucho. Sí, sí te escuché. A ver, lo que pasa es de que yo tengo el valor absoluto de 8x1 más 9x2 más 5x3 menor o igual que 1. Esa desigualdad se divide en 8x1 más 9x2 más 5x3 menor o igual que 1 y 8x1 más 9x2 más 5x3 mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Como yo estoy haciendo un problema de minimización, me dice que todas tienen que quedar mayor o igual, ¿verdad? Es el formato canónico. Todas mis restricciones tienen que ser mayor o igual. ¿Están todavía por ahí? Sí. Ok. ¿Pero el chico que tenía la duda? Sí, profe, nada más que escucho muy cortado. Ah, ok. Queda claro, a ver, voy a compartir la pantalla. Creo que la que transformó fue la de arriba, ¿no? Que todos deben estar mayor o igual porque es un problema de minimización, algo así alcancé a escuchar. Si es un problema de minimización, en el formato canónico todas tienen que ser mayor o igual. Entonces ahí ya se ve. Esta es tu duda, ¿verdad? Entonces, la de 8x1 Tengo más la pantalla en negro. la de 8x1 más 9x2 más 5x3 mayor o igual que menos 1, esa ya está lo que nos piden, tiene que ser mayor o igual. ¿Sí? Pero la de arriba no quedó mayor o igual. Tengo que transformarla. Tengo que multiplicarla por menos 1 para cambiar el sentido de la desigualdad. Ya entendí, profa. Trabajó con la de arriba, no con la de abajo. Porque la de abajo ya estaba correcta. Ya está correcta y se pasó tal cual. ¿Sí? Ok. Por eso Sí, dice, sí entendí, profa. ok, dice, la primera, usando la transformación 4, dice, de estas dos, la primera desigualdad pasa por la transformación número 2. ¿Sí? Sí, profa. ¿Se resolvió la duda? Sí, es que me confundí porque pensé que solo os había trabajado con la de abajo, pero yo ahorita que dijo que la de abajo estaba correcta y que se trabajó la de arriba. Sí. Gracias, profa. Ok. ¿Más dudas o preguntas, chicos? Yo ahorita les voy a subir este archivo donde dice tipos de solución en problemas de programación lineal y entonces nos dice que las soluciones pueden ser óptimas finitas, finita múltiple y aquí les digo vienen ejemplos, ¿sí? Vienen ejemplos del método gráfico, ¿sí? Tienen que leer bien porque aquí dicen el ejemplo 6.3 expone este tipo y cada ejemplo tiene su figura asociada. Por ejemplo, aquí dice resolución gráfica de actividades para el ejemplo 6.1. Este es solución óptima finita para el 6.2. El ejemplo 6.2 pues es este. Y aquí vienen cómo se trazan las líneas. Aquí si se fijan esta solución, la línea punteada es la función objetivo. Y si se fijan, está punteada. ¿Por qué? ¿Por qué está punteado? ¿Por qué se representan punteadas en diferentes libros? Porque es la que se mueve. Las otras, las restricciones están con línea continua porque esas no se mueven, ¿sí? Y aquí vienen diferentes tipos de soluciones. Cuando una solución es ilimitada, por ejemplo, ahí si se dan cuenta yo tengo 3 restricciones y una me da para acá, otra me da para allá y esta me da para acá. Entonces si yo traslapo las áreas, pues voy a tener un área acá, voy a tener otra área acá, o sea, no están, aquí de hecho me dice, no están todas superpuestas,
y no están acotadas, entonces la solución no existe, ¿sí? Vienen diferentes tipos. Esta, por ejemplo, ojo aquí con este tipo de soluciones. Si yo les dijera que esta función, tengo mi espacio de soluciones, es lo gris, sí se observa. Sí, profe. Sí. Si este es mi gris y yo les dijera que esta es la función objetivo, la punteada, y yo les digo que es de maximizar, esta solución, este problema no tendría solución, porque yo me puedo ir y subir la función hasta el infinito y nunca voy a tener algo que me la esté limitando. ¿Sí? Si fuera maximizar. Pero si yo digo minimizar, pues sí puedo minimizar, porque yo trazo esa línea y la bajo, y sí voy a tener, acá este es el punto óptimo. ¿Por qué? Porque es el último que topa. Si mi función objetivo es maximizar, yo mi función objetivo la tengo que llevar del eje del punto de origen hacia arriba, ¿sí? Y si es minimizar, yo agarro de mi punto de la parte de arriba de mi gráfica y la tengo que bajar hacia el origen y el último punto que toque de mi espacio, ¿sí? Entonces, si este fuera a maximizar, si esta línea la subo, pues la subo y la sigo subiendo y nada me va a impedir que siga subiendo, si fuera a maximizar. Pero si fuera a minimizar, pues la bajo y el último punto pues va a ser este. De hecho, este es un problema de minimización y aquí aparece, ¿no? Es una región factible no acotada, pero es óptima finita, ¿sí? Si fuera maximización, no sería solución inexistente. Y ahí vienen varios ejemplos. Ahora bien, por aquí hay una que es múltiple. Por ejemplo, aquí, chicos, si yo tengo, esta es mi región acotada, este es mi espacio de soluciones, y resulta que mi función objetivo es, si yo la subo, resulta que como es paralela a esta restricción, la función objetivo va a quedar encima de esta restricción. ¿Y qué va a querer decir? Que cualquiera de los dos puntos extremos que caen sobre esa línea son mis soluciones óptimas. O sea, yo puedo hacer esta óptima o esta es óptima. De hecho, me van a dar el mismo valor óptimo. Me dan 12. Aquí dice que se mantiene 12. ¿Sí? Como quiera, lo de los espacios de solución, las diapositivas de espacio de solución, eso ya los había subido, ¿sí? Pero no lo había explicado. Entonces, ahí hay material. Ahorita les voy a subir ese PDF que les mostré. Ahorita se los voy a subir. Y entonces, lo que ahorita sí quiero que me quede claro es lo de los puntos extremos, porque les digo, esta es la base para el método simplex, ¿sí? Y a mayor número de restricciones van aumentando mis puntos extremos y entonces es más difícil hacer los cálculos y cuando tengo 3 variables de decisión ya no tengo un plano, ya tengo un volumen y cuando tengo más volumen, más variables, pues tengo lo que le llaman hipervolúmenes. Algo bien curioso, yo les voy a platicar una anécdota. Yo cuando hice el doctorado, nada más dentro de mis compañeros del doctorado, nada más estaba yo de ingeniero en sistemas y otro ingeniero industrial. Y todos los demás de mis compañeros eran matemáticos y eran físicos. Y obvio, y todos los doctores eran físicos y eran matemáticos. Y bueno, nada más había el doctor Fernando Iragoboy, era parte de físico matemático, tenía licenciatura en computación. Y mi asesora de tesis de doctorado también, aparte, era la única computóloga, ¿sí? O sea, la única con ciencias de la computación. Todos los demás eran matemáticos. Y obvio, pues yo no elegí de asesor a un matemático, ¿no? Entonces, mis compañeros que eran matemáticos, pues se iban con asesores matemáticos. Y una vez un compañero estaba hablando de un modelo y me acuerdo que tenía no sé cuántas variables tenía, pero eran arriba de 15 variables de decisión y tenía como unas 100 restricciones.
Entonces, aquí también lo importante, ellos desde el punto de, yo tenía que ver los problemas desde el punto de vista computacional, o sea, desde el punto de vista de los algoritmos que resolvían los problemas, porque esa es mi área, ¿sí? Los algoritmos que resuelven los problemas. Pero ellos como matemáticos se centraban más en el modelo. Y había muchas cosas que ellos como matemáticos podían hacer con el modelo. Y entonces en una exposición que hizo Omar, me acuerdo, que dijo, analizando bien el modelo, ¿sí? pude manipularlo de manera que estas 3 restricciones de aquí las convertí en una sola restricción. Y entonces el doctor Roger, que es matemático, y ay, Dios mío, yo no sé, algo en mí me dice que yo le caía gordo a ese maestro, pero bueno, no sé. Le dijo, al reducir esas 3 restricciones, ¿cuántas caras de tu poliedro le quitas? Y yo me quedé así como que, ay, no manches, así como que, porque imagínense, o sea, son 15 variables, o sea, ya era un problema de 15 dimensiones y tenía 100 restricciones, ¿no? Y él redujo a 97 o 96, algo así, 96 restricciones. En lugar de tener 100, redujo a 96 por ahí. Y le pregunta el doctor, bueno, con esa reducción que hiciste, ¿cuántas caras le quitas a tu poliedro? Y yo dije, no, pues no, así, mejor que bueno que yo no elegí de asesor a ningún matemático, porque ahí estaría ya pariendo chayotes, ¿no? Pero sí, o sea, todo esto es muy, muy, muy interesante y muy bonito al fin y al cabo, pero al menos sí te puedes dar cuenta de que pues cada restricción va siendo una cara, ¿no? Entonces algo también de risa es de que tú puedas imaginarte de que estás en una dimensión, bueno, sí, en 15 dimensiones y cómo está ahí. Hagan de cuenta, ¿ustedes vieron la de Intensamente? ¿Vieron esa caricatura, esa película? Sí. Sí, es de mis favoritas. Y si se dan cuenta cuando el monito, ¿cuál era? El amigo imaginario la lleva a tristeza y alegría por la zona del pensamiento abstracto, ¿no? ¿Se acuerdan? Donde todo era gris. No, donde se empezaban a hacer como que en lugar de ser en 3 dimensiones, pasan donde el atajo. Y que Ah, ya, el atajo para el tren. el atajo para el tren, que tenían que pasar por el pensamiento abstracto, todo eso, ¿no? Entonces, lo importante aquí es de que siempre ustedes cuando quieran imaginarse algo que está fuera de su contexto que conocen, siempre es importante tratar de irme al caso más simple. Entonces, el caso más simple para yo poder entender espacios multidimensionales en optimización, pues es entender el de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque ese yo lo puedo graficar, lo puedo ilustrar y entonces yo voy a poder abstraer estos conceptos de espacio de solución factible, puntos extremos, y luego imaginarme de que, híjole, pongo más restricciones y mi polígono se va haciendo más grande, ¿no? ¿Sí? O sea, ya lo estoy imaginando. Y luego digo, bueno, y si yo lo quisiera hacer en 3D, yo les recomiendo mucho, permítanme tantito, aquí los tengo. Yo no sé, pero cuando yo iba en la prepa, yo llevé la materia de, bueno, arquitectura, dibujo arquitectónico y de construcción. Y y pues teníamos que hacer algo que se llamaban isométricos. Y esos isométricos nos servían para cuando teníamos que hacer ya fachadas y cuestiones por el estilo, y también nos servían para cuando ya teníamos que hacer las maquetas, ¿sí? Entonces también llevaba una materia de diseño, y entonces veíamos elementos de diseño en 2D y elementos de diseño en 3D. Entonces yo había muchas cosas que yo tenía que hacer en bulto, sí, aunque ustedes no lo crean, yo llevaba muchas cosas, mis tareas eran hacer como esculturas de composiciones de cubos, de esferas y cosas por el estilo. Pero eso me ayudó mucho cuando yo ya llegué a ingeniería, y cuando vi la materia de cálculo vectorial, que teníamos que ver que las hipérbolas, que esto, que lo otro, que aquí, que allá,
porque ayudan mucho a que tú puedas ver cómo funcionan, inclusive, o sea, un volumen, cómo funciona un volumen y etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo que ayuda mucho ya cuando yo quiero pasar a una tercera dimensión es que yo empiece a trabajar con volúmenes. Y bueno, yo nada más les voy a compartirme ahora con lo de la pandemia, ¿sí? Llegó el momento en que yo ya no sabía qué hacer con el encierro y me metí a un curso que se llama de libros pop-up y les voy a mostrar, miren. De hecho, tengo que hacer mi proyecto final. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Se ve. ¿Sí? Y estoy en plano, ¿eh? Entonces, el que yo pueda manipular todo este tipo de cosas, entonces yo me puedo imaginar un espacio en 3D, ¿sí? Y si yo ya puedo imaginar bien un espacio en 3D, pues yo ya no puedo hacer algo en 4D, pero ya me lo puedo imaginar, ¿sí me explico? Entonces esas son cosas que nos va formando nuestro pensamiento abstracto. Y entonces cuando ya trabajan con problemas de más variables de decisión, pues van generando ya, se imaginan y al menos ven y dicen, no, pues este problema sí está cañón, porque cuántas variables tiene y cuántas restricciones no tiene, entonces sí es complicado. Y por eso entonces hay que usar el método simplex. Y el método simplex muchas veces no es lo mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando veamos el método simplex les voy a explicar algo, y si yo quisiera resolverlo el modelo simplex, el método simplex me da una solución exacta a mi problema, ¿sí? Pero a veces, si yo quiero la solución exacta, el método simplex se puede tardar mucho. Y por decirles mucho, podría decirles que pues pueden dejar de testamento a sus hijos, que les diga a sus nietos, que les digan a sus nietos, de esos nietos, que cuando tengan tiempo vayan y observen la computadora a ver si ya detuvo el cálculo de la solución óptima. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces el método simplex puede tardarse años, siglos para obtener un resultado. Cuando mi número de variables es demasiado, y mis restricciones también aumentan demasiado. Hay ciertos problemas, por lo regular le llaman problemas combinatorios. Esos son los que tardan muchísimo. Y entonces ahí es donde yo me especialicé. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es usar técnicas de inteligencia artificial para crear algoritmos que me pueden dar una solución muy buena, casi cercana a la óptima, no voy a tener la óptima, pero si yo te digo, ¿sabes qué? Yo quiero la producción, que me digas cómo tengo que planear la producción de esto para maximizar mis ganancias. Y yo te digo, ay, pues mira, ¿sabes qué? Dame los valores y en 3 meses te digo, no, o sea, yo lo quiero porque yo quiero ahorita la solución para el próximo mes, no la quiero en 3 meses, ¿sí? Y si yo te digo, bueno, no te voy a dar la óptima, porque la óptima me tardo 3 meses en obtenerla, pero te doy una solución muy buena, muy buena, casi cercana a la óptima, pero te la doy ahorita en 10 minutos para que tú ya le digas a cómo empiecen a trabajar. Dámela. Entonces, para eso se utilizan esas técnicas, inspiradas en la inteligencia artificial, que se le llaman técnicas heurísticas, ¿sí? Que es el área donde yo me especialicé. ¿Se acuerdan que yo les decía? En el doctorado yo lo que hacía era que me centraba en los algoritmos que resuelven esos modelos y mis demás compañeros se centraban más en los modelos, porque pues ellos eran matemáticos. Y yo me centraba más en los algoritmos que resuelven esos modelos. Entonces, para que vean más o menos por ahí. Y porque me gusta mucho esta área de la investigación de operaciones. ¿Dudas, preguntas, chicos? Si quieren, ¿Esta materia la vamos a volver a llevar en cuarto? ¿La van a volver a llevar? No, la van a aplicar posiblemente. Por ejemplo, cuando vean cosas o sea, por ejemplo, a veces cuando están haciendo un software, necesitan aplicar algo de esto, ¿sí? Para resolver un problema.
cuando vean cuestiones de sistemas de inventarios, ¿sí? Por ejemplo, en simulación vamos a ver mucho de sistema de inventarios, teoría de colas, que es lo que son las últimas unidades, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la maestría, había unos chicos que le hicieron, bueno, había unos chicos egresados del TEC de Madero que se acercaron con una de las doctoras de ahí del TEC, porque dijeron, trabajaban en una empresa de desarrollo de software, miren, ahí les va, trabajaban en una empresa de desarrollo de software, esta empresa de desarrollo de software se llamaba Fortia, la verdad no tengo ahorita, no sé si cerró o si se adhirió a otra empresa más grande, no me acuerdo, pero algo pasó con Fortia, pero en ese caso ellos le estaban trabajando a la Coca-Cola, ¿sí? Y la Coca-Cola lo que quería era que les dieran un software, tenían un software donde tenían los camiones, tenían los clientes y tenían la demanda del cliente. Entonces, lo que quería la Coca es un software donde les dijeran, por ejemplo, si ya vieron base de datos, decir, bueno, ¿qué camión, qué chofer asigno a qué camión que va a ir a qué ruta? Todos los camiones traen rutas, ¿verdad? Pero esas rutas, tengo diferentes clientes que tienen diferentes demandas, entonces, ¿cómo voy a cargar cómo voy a cargar yo ese camión que va a ir por esa ruta? ¿Sí? Entonces ellos decían, bueno, nosotros tenemos la base de datos y hacemos las asignaciones y demás, pero nos dicen que se les aumentan los costos. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando iba en la carrera vi investigación de operaciones y pues empecé a hacer un modelito de asignación, porque ese es un problema de asignación y demás. Pero ¿sabe qué, doctor? Le estaba diciendo al chavo, pero pues la verdad no sé cómo resolver esto. Entonces la maestra ve y dice, bueno, es que aquí tú tienes dos problemas de optimización combinatoria que son difíciles, ¿sí? Entonces, dice, porque dijo, y pues me hice un método ahí, y me hice un modelito y le metí el simplex, pero tarda mucho. Y le dice, tienes dos problemas de optimización aquí y y no lo vas a resolver con un método simplex. Los dos problemas inmersos en la problemática de la Coca era algo que se llama ruteo de vehículos con ventana de tiempo y el otro problema era un problema de empaquetado de objetos. Sí, el empaquetado de objetos es, de hecho, ayer estaba viendo, a mí me gusta mucho ver cuestiones de arquitectura, entonces ahorita sigo a un arquitecto que todo su proceso constructivo, lo lleva, o sea, desde que está haciendo el plano hasta que va y visita el terreno y escarban y empiezan a construir hasta que le entregan, ¿no? Es la segunda casa que hacen ellos, porque siempre él hacía el diseño y otra constructora lo hacía y él nada más iba y medio supervisaba, pero ahorita él ya está queriendo hacerse de la parte de diseñar, construir. Y tenían un problema porque a él le gusta que todo esté de mármol, ¿sí? El piso de mármol y que todos los baños sean de mármol. Y ahorita tienen un problema porque resulta que les faltó, que creo que les va a faltar mármol y pues son por lotes y ya no va a ser el mismo lote, ya se va a ver diferente. Bueno, tienen un problema y yo les comentaba que ese era un problema, le llaman bean packing, ¿sí? Empaquetado de objetos. El problema de él es en 2 dimensiones porque son placas, ¿sí? Y el problema que tenían en la Coca era de 3 dimensiones porque tienen que llenar volúmenes, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les digo esto? Porque me dicen, lo vamos a ver más adelante. Cuando salgan a trabajar, posiblemente se van a dar cuenta que tengan que hacer un software donde lidien con este tipo de problemas. ¿Sí? Esa es la cuestión. Entonces tienen que saber cómo agarrar al toro por los cuernos. Entonces, bueno, para no hacérselas larga, entonces Fortia hizo un convenio con el TEC de Madero, donde los chicos de maestría del TEC de Madero
agarraron esos problemas de ruteo de vehículo y el de empaquetado de objetos, y ellos hacían algo que le decían, bueno, vamos a hacer el kernel donde tú vas a hacer el software donde a este kernel de tu base de datos lo vas a alimentar con la información y él te lo va a resolver, o sea, el kernel, el núcleo de ese problema, te lo va a resolver y te va a arrojar el resultado. Pero, o sea, ya en la maestría los chicos no se preocupaban que por la base de datos, que por el diseño de la base de datos, que diseños de interfaces, que cómo elaborar reportes, no, o sea, todo eso lo hacía Fortia. Y ellos nada más decían, a ver, tú nada más, yo necesito que de la base de datos me mandes esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y con esos datos ellos trabajaban y, ¿sabes qué? Este módulo que le llamaban kernel te va a arrojar esta información. Y entonces ellos ya diseñaban todo el demás software para decir, bueno, diseño, esto es lo que me va a entregar el TEC de Madero y yo voy a generar todo lo de alrededor, le tengo que dar estas entradas y él me va a dar esta salida. Era básicamente lo que se hacía, ¿no? Entonces, ¿quién me preguntó que si esto lo iban a ver más adelante? Fue el Benja, Yo, Benjamín. Ah, ok. Entonces, ¿te resolví tu pregunta? sí. Sí. Uh-huh. O sea, hay mucha gente a la que no le gusta esto, ¿sí? Pero imagínate si tú porque muchas veces pensamos que hay ciertas materias que son de relleno, pero si yo dejo de ver mis materias como materias de relleno, créanme lo que eso les va a otorgar a ustedes cuando egresen una ventaja competitiva, porque al menos van a tomarle cierta seriedad a la materia y a lo mejor no van a ser unos expertos, pero cuando les lleguen una problemática de esa manera, imagínense que todos todos se pasaron por el arco, están en una empresa de desarrollo de software y todos se pasaron por el arco del triunfo en la materia de investigación de operaciones. Y ustedes se están dando cuenta de que, ay, esto me suena a lo de investigación de operaciones, pero pues bueno, no fui un experto, pues lo vi, sí, saqué bien la materia porque le puse empeño, le puse ganas, pero ya en toda la carrera no vimos algo así, pero ahorita en mi trabajo me estoy dando cuenta de que sí, ¿no? Y están todos haciendo el análisis todo, y no dan bien con bola a los demás, y ustedes dicen, es que para eso se necesitan técnicas de investigación de operaciones porque ese es un problema, si no mal recuerdo, de asignación de recursos. Y el jefe voltea y les dice, fulano de tal, de ahora en adelante, ¿qué estabas? No, pues yo estaba de analista. Vas a ser el administrador del proyecto porque sabes lo que se requiere, ¿sí? Y si nadie sabe cómo hacerlo, entonces vas a contratar gente de outsourcing y entonces tú ya sabes a quiénes buscar, ¿sí? Pues eso es lo que te hace ser la diferencia entre el chalán y el que mande. A lo mejor no me acuerdo cómo hacerlo, pero sé que se resuelve de cierta manera y sé que voy a requerir personal que tenga estas características. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno de que se tomen las materias con seriedad y no como materias como relleno. A lo mejor no voy a ser un experto, pero sé de qué se trata para poder tomar una decisión más adelante. ¿Sí? No, yo no pensaba eso, profa, sino que creo que había visto de que decía investigación de acciones 1, ¿o no? Por eso No, pregunté que si le íbamos a volver a llevar. no, nada más es una sola. Antes, en las retículas anteriores, generaciones anteriores, sí estaban en 2, porque se veía la unidad 1 y la unidad 2 se veían en investigación de operaciones 1 y la unidad 2, 3 y 4 se veía en la materia de investigación de operaciones 2. Pero eso era antes. De hecho, yo así la llevé. Pero hubo un plan de estudio donde cambiaron y las fusionaron. También hay una materia que no van a llevar ahorita, creo. Se llama lenguajes de autómatas. Y ahí sí es 1 y 2, pero en retículas anteriores la dividían en 3. Entonces sí
Y todo eso para meterles materias como desarrollo sustentable, taller de ética, cultura empresarial. O sea, eso fue lo que hicieron, fusionaron ciertas materias para meterles las otras, que no son de relleno, créanmelo. Cuando ustedes quieran participar en un proyecto del famoso ENEIT, del Evento Nacional de Innovación Tecnológica Estudiantil, ahí se van a dar cuenta que todas esas materias de desarrollo sustentable, cultura empresarial y todo eso sí les sirven, ¿sí? Si alguien no participa en esas cosas, la verdad como que va a decir que sí las llevaron de relleno, pero cuando participen en esos proyectos, la verdad sí, porque por ejemplo en cultura empresarial al menos tienen que ver cuestiones de, ay, me falta enseñarles el último, pues un poquito. Les voy a compartir en es un curso, no me acuerdo cuánto cuesta, pero eso lo agarré de oferta. Pero es un curso, se los voy a poner ahí por si alguien se interesa. Está padre. Así les comentaba de que en cultura empresarial ven, por ejemplo, cómo hacer balances cuando uno tiene que decir, bueno, tengo este producto y voy a hacer toda una empresa alrededor de este producto que es innovador, ¿no? O sea, es innovador y tengo este producto y voy a hacer toda la empresa. Yo tengo que presentar, para poder determinar si es factible económicamente, tengo que hacer un balance a 5 años a futuro. Y tengo que sacar que la tasa de retorno, que la TAMAR, que el TIR, que ¿cuál eran los otros? Que los ROI y un montón de cosas que ven en cultura empresarial y les preguntan los jueces, les hacen cada preguntita ahí. Y por ejemplo, también les preguntan de que si los procesos dentro de la empresa o los procesos para tú desarrollar tu producto innovador son sustentables y que determines bajo qué norma. Bueno, te piden un montón de cosas, ¿no? Y ahí es donde dicen, chin, es que yo la llevé por llevarla, nunca le puse atención y pues la maestra nunca me exigió. Y cuando llegan a esos eventos es donde empiezan a parir cuates. Que yo al principio les voy a decir una cosa, yo decía, pero ¿por qué fusionaron esas materias para meter esas? Y cuando me tocó ser asesora de proyectos de NEI, yo dije, no, pues sí sirven, ¿no? Todo sirve. Pero bueno, si no hay dudas ni preguntas, chicos, hasta aquí la dejo, subo el material, subo actividades y nos vemos el próximo martes y les adelanto. Va a ser un día, yo les voy a decir qué día va a ser el examen para que lo separen, ¿sí? Para que digan, tal día tengo examen y si tengo que arreglar cosas para ese día yo poder hacer el examen, no sé, de a lo mejor irme a casa de un familiar fulano para poder hacer el examen, o sea, que ustedes lo programen con tiempo, ¿sí? Porque nada más va a ser un solo día el examen. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces nos estamos viendo. Ahorita para entregar solo falta lo de al rato, ¿verdad? De formato canónico y estándar. Canónico y estándar, y les voy a publicar lo del método gráfico, pero eso es para la próxima semana. ¿Sí? Sí, profa. Ok. Bueno, chicos, entonces estamos en contacto. Cuídense mucho. Sí, usted también. Hasta luego, profa. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profa. Hasta luego, bye.